revelados 3 escalofriantes relatos de pesca, misterios embrujados y horrores inexpugnables. La noche caía pesada sobre el pequeño pueblo pesquero. Miguel, un padre soltero, miraba al horizonte con el corazón encogido mientras sus 3 hijos, emocionados, preparaban las cañas. Había perdido su trabajo en la industria pesquera. La corrupción de las autoridades locales los había dejado sin sustento. Con cada risa infantil, en su mente resonaban leyendas que su abuela le narraba, historias de espíritus y sombras que habitaban el mar, guardianes de secretos que no debían ser desenterrados. La luna brillaba, pero una neblina espesa comenzaba a envolver el muelle, como un manto oscuro que prometía desventura. Qué simple y alegre era el atisbo de la pesca bajo las estrellas. Las olas parecían suaves al principio, como caramelos en el ocaso, pero pronto la atmósfera festiva se tornó inquietante. Miguel sintió un escalofrío. Algo en la noche, un rostro oculto entre las brumas, lo vigilaba. Cada risa de sus hijos se ahogaba en la creciente agitación de las aguas. Mientras la bruma espesaba y el mar comenzaba a gritar, la sensación de ser observado se convertía en una sombra aplastante. La figura apareció, un anciano de mirada penetrante y sonrisa inquietante, conocido en el pueblo como el Viejo de la Mar. Sus ojos eran 2 abismos oscuros que parecían saberlo todo. «¡Buena pesca esta noche!», exclamó con una voz rasposa que flotó en el aire como un fantasma. Sus palabras arrastraban un eco de advertencia. Miguel, temiendo lo inexplicable, sintió un sudor frío recorrer su espalda. El viejo ofreció su ayuda, prometiendo una pesca abundante a cambio de algo que no podía comprender. ¿Debía confiar en un extraño? Aquella mirada parecía conocer los secretos más oscuros de su familia. Miguel se debatía entre el deseo de alimentar a sus hijos y el pavor que lo envolvía. Recuerdos del pueblo inundaron su mente, un hilo de traición y engaño que corría entre los vecinos ahora convertidos en sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viejo detallaba la captura milagrosa, la neblina tejía un laberinto de miedo. «No te confíes», susurró el viento entre las olas. Esa noche, los ecos del mar traían lamentos de almas perdidas, gritos apagados de aquellos que se habían atrevido a desafiarlo. Miguel sabía que su familia pendía de un hilo frágil. La propuesta del viejo crecía más siniestra con cada palabra y la atmósfera se hacía cada vez más opresiva. ¿Realmente podrían salir de esa oscuridad? ¿Y proteger a sus hijos? Entre las sombras y los murmullos se atrevía a preguntar, ¿qué precio tendría que pagar para salvarlos? La noche prometía horror, y el verdadero miedo del pueblo acechaba entre las profundidades. La bruma seguía avanzando, densa y voraz, rodeando a Miguel y su familia como un abrazo mortal. Sus hijos, antes llenos de risa, ahora parecían inquietos. El mayor, Lucas, miró al viejo con desconfianza. «¿Papá, está bien?», preguntó, la voz temblorosa como el crujido de la madera bajo sus pies. Miguel tragó saliva. El viejo sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos, que continuaban aferrados a una oscuridad sombría. «No temas, joven, el mar es generoso, con aquellos que saben cómo tratarlo», dijo, acercándose más, casi como si quisiera susurrarle al corazón de Lucas. «¿Qué necesitas a cambio?», preguntó Miguel, su voz firme pero temblorosa, como el oleaje que se desata en tormenta. La respuesta del viejo era una mueca,
un compás extraño entre el tiempo y la mortalidad. A veces lo que se requiere es un sacrificio, pero no temas, no es tanto, solo una pequeña promesa de lealtad, insinuó, dejando las palabras flotando como burbujas en el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Él sabía de esos tratos, tratos que costaban más de lo que uno estaba dispuesto a perder. Sus pensamientos eran interrumpidos por un grito ahogado que venía del mar. Los niños, aterrados, se aferraban a su padre. Miguel miró hacia el agua. Las olas parecían burbujear, como si algo o alguien estuviera acercándose. Imágenes de historias contadas por su abuela invadieron su mente. Historias donde el mar devoraba a los que no cumplían su palabra. «Papá, quiero irnos», suplicó Ana, la más pequeña, sus ojos grandes y asustados. Miguel se giró, sus instintos lo llevaban a proteger a su familia, pero la tentación de la fortuna era fuerte. Un destello de algo brillante emergió de las olas, deslumbrando con destellos plateados. «Mira, papá, pescado dorado», gritó Lucas, apuntando con incredulidad. Las llamativas escamas resplandecían bajo la luz de la luna, seduciendo a los presentes, prometiendo abundancia. «El mar ofrece lo que tú anhelas, siempre y cuando estés dispuesto a ceder un poco de tu propia sangre», susurró el viejo. Una risa siniestra brotó de sus labios. Miguel sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. Las olas rugían como bestias hambrientas. Incapaz de reaccionar, Miguel miró a sus hijos, sintiendo cómo el tiempo se detenía. La ambición, el deseo de recuperar lo perdido pesaban en su pecho. «Si quiero salvarlos, tengo que actuar rápido», pensó, su mente girando entre la lógica y el temor. Y en ese momento de duda, el viejo pareció leer sus pensamientos. «Hazlo», dijo, la voz un eco vacío que resonó en su alma. «El mar siempre toma lo que le pertenece. Elige, Miguel, ¿quién eres tú en este juego?». La neblina lo envolvía más, dejándole un nudo en el estómago. Y como si la bruma entendiera su angustia, se disipó por un momento, revelando una escena aterradora, rostros conocidos de aquellos desaparecidos en las aguas. Personas del pueblo que, en su ambición, habían pagado el precio más alto. Con cada resuello de terror, la decisión se volvía más pesada. Miró a sus hijos, sus corazones palpitaban en un mismo compás de miedo. Miguel sintió que el frío se apoderaba de su piel, y la noche se convertía en un horror ineludible. «Papá, no», gritó Ana, tirando de su manga. «Debo decidir», murmuró Miguel, mientras una ola brutal golpeaba el muelle, subrayando la urgencia de su elección. Con la presión del viejo y el mar al acecho, Miguel se vio acorralado en una encrucijada, un juego macabro donde la vida de su familia se hallaba en la balanza. Y en medio de todo ese caos, la risa del viejo resonaba, convirtiéndose en un eco aterrador. Un grito desgarrador atravesó la calma de la bruma. Una figura emergió del agua, alguien que Miguel conocía bien y que nunca creyó volver a ver. ¿Quién era? ¿Y qué precio tendría que pagar para librarse de esta pesadilla? La neblina volvió a espesar, aplastando la sensación de alivio por la llegada de esa sombra. ¿Qué cámara de horror se había abierto ante él? La noche no había hecho más que comenzar. La bruma se retorcía como serpiente furtiva, envolviendo todo en un manto gris que impregnaba el aire con un olor a sal y algo férreo. La figura emergente del agua tomó forma poco a poco. Miguel sintió que sus rodillas flaqueaban. Reconocía ese rostro, desfigurado por el tiempo, pero conocido de sobra. Era su hermano, Andrés, quien había desaparecido años atrás, devorado por el mismo mar. «¡Andrés!», gritó Miguel, pero el eco de su voz se ahogó en el murmullo de la bruma. Las inquietantes olas parecían susurrarle secretos oscuros, mientras la figura se acercaba más, caminando sobre el agua como si desafiara las leyes de la naturaleza.
Los ojos de Andrés estaban llenos de un vacío que congelaba el alma. Aquellos que sobreviven al abrazo profundo del mar no siempre eran los mismos. «Vine a buscarte, hermano», dijo Andrés, su voz apenas un murmullo, poco más que un balbuceo, como si se hablase a través de un velo gélido. «El mar no olvida. Te necesita, Miguel. Tu familia están en peligro. Tienes que elegir». Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tensión le oprimía el pecho. Los ojos de Lucas y Ana brillaban con miedo, pero también había una chispa de esperanza en ellos. En su mente, las historias de su abuela se repetían como un mantra. Aquellos que no satisfacen al mar encuentran su tumba en sus profundidades. Pero estaba dispuesto a volver a perder a su hermano por una promesa vacía. Los murmullos del viejo se entrelazaban con las palabras de Andrés, creando una melodía macabra. «Realiza tu promesa, Miguel, y el mar te bendecirá, o lo que quede de ti». La sonrisa del viejo era un abismo, una invitación a la locura. «No, no puede ser verdad», gritó Lucas, mientras agarraba la mano de su hermana, intentando arrastrarla hacia la seguridad de la tierra firme. «Vámonos, papá, esto no es real». Sin embargo, Miguel se mantenía inexplicablemente inmóvil, como si el viejo tuviera una cadena invisible que lo ataba a ese destino trágico. «Andrés, ¿tú estás muerto?», balbuceó, los recuerdos aflorando a la superficie como burbujas en el agua. «¿Qué has visto allá abajo?». La sombra en la mirada de su hermano se tornó más oscura. «No soy lo que eras. Lo que el mar devuelve nunca es lo mismo. Te ha estado esperando». La voz de Andrés era un eco distante, reverberando entre las olas. «Tu familia paga el precio de tu indecisión, y el tiempo se agota». Miguel sintió que un frío helado le corría por la espalda. Era la manifestación palpable de su dilema. ¿La lealtad a su hermano o la seguridad de sus hijos? ¿Cuál era el verdadero precio de la ambición? La sombra del sacrificio ya danzaba en las profundidades, contemplando su elección. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Miguel, sintiendo que la bruma lo atrapaba más fuertemente. «¿Qué debo entregar?». El viejo, con una risa siniestra, apuntó al mar. «El mar pide algo de valor. Un corazón dispuesto a arriesgarlo todo. Pero recuerda, Miguel, no hay vuelta atrás. Tu sangre por sus vidas. ¿Qué tan lejos llegarías?». Los latidos de su corazón resonaban en su pecho, como un tambor en la noche. Miguel miró a sus hijos, aferrados a un hilo de esperanza. La sensación de pánico se mezclaba con una inquietante serenidad. La decisión se acercaba. Ana, a su lado, le susurró con miedo: «Papá, no les hagas caso, no hay magia en esos ojos». Y en esa fracción de segundo, entre su hermano difunto y la promesa que el mar le ofrecía, Miguel finalmente supo que el verdadero monstruo no estaba en el agua, sino en su propia incapacidad de renunciar a lo que más amaba. La decisión final estaba al alcance. La bruma se intensificó, pero en su corazón la tormenta se desataba con toda su furia. ¿Qué elegiría Miguel? Antes de que pudiera formular la respuesta, un grito desgarrador resonó desde la profundidad. El mar empezó a agitarse de forma violenta, como si hubiera decidido actuar sin aviso. Las olas chocaban con furia, y la figura de Andrés se desvanecía, dejando entrever la verdad oscura de su regreso. «Tu elección, Miguel. El tiempo se acaba», resonó la voz, ahora un murmullo distante. Un destello de luz brotó del mar, desdibujando los contornos de la figura familiar, y entonces todo se oscureció. La bruma parecía cobrar vida. ¿Lograría salir con su familia intacta? ¿O el mar cobraría su precio en almas? La bruma se disipó, pero el pánico no.
Miguel sintió que las olas se arremolinaban bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera intentando sacudir su nombre. Confusión. La figura de Andrés desapareció y la realidad se tornó más inquietante. ¡Papá!, gritó Lucas, su voz quebrada por el temor. ¡Mira! Miguel desvió la mirada y vio cómo la superficie del mar se inflaba, como si algo gigante se estuviera preparando para emerger. Las olas reventaban contra la orilla con un ruido ensordecedor, y el aire se volvió denso, casi opresivo. La advertencia resonaba en su mente. Un corazón dispuesto a arriesgarlo todo. «¡Rápido! ¡Hay que irnos!», ordenó Miguel, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. ¿Cómo podría dejar a su hermano? ¿Cómo podría andar entre sombras, sabiendo que Andrés había sido consumido por el océano? Ana tiró de su brazo. «¡Papá, por favor!». Sus ojos llorosos buscaban refugio en el abrazo de su padre. «No quiero quedarme aquí». Sin embargo, el mar no parecía tener la misma intención. Desde la profundidad, un gorgoteo ensordecedor hervía, como si una criatura ancestral estuviera despertando de un largo letargo. La figura del viejo, que había sido una sombra en la distancia, ahora se mostraba como un ser grotesco, un smile que revelaba dientes afilados y amarillentos. «No puedes escapar de tu destino, Miguel», aulló el anciano, su voz retumbando como un eco de tormenta. «El mar reclama su tributo, y tú, querido hermano de Andrés, tienes una elección que hacer». Los ecos de risas distantes se mezclaban con el furor del viento. Miguel comprendió que en sus entrañas había un temor tan grande como el propio mar. Los recuerdos de su infancia, las advertencias de su abuela regresaban a él. Nunca había creído en las historias, pero ahora parecían cobrar vida a su alrededor. «No les hagas caso, papá», Lucas gritó, sacudiendo su mano. Las olas rompían tan cerca que lo salpicaban con su agua salobre. «Eso no puede ser real». Miguel se sintió dividido. La realidad clamaba por su atención, pero la seducción del océano era palpable, como si prometiera devolverle a su hermano, en una forma nueva y desgarradora. La tormenta de su corazón le gritaba que eligiera a su familia por encima de todo. Pero el mar, el mar, la llamada era seductora. Pronto, la creciente agitación del océano reveló lo que estaba oculto a la vista. Una aleta enorme, como el ala de un dragón, emergió del agua. Miguel retrocedió, llevando a sus hijos con él. Ana gritó al ver la masa oscura surgir, el agua chispeando a su alrededor. «¡Papá, vamos!». Pero antes de que pudieran dar un paso, un estruendo similar al trueno desgarró la calma efímera de la playa. La monstruosidad surgió de las profundidades, una aberración de escamas y branquias que desafiaba la lógica misma. Con ojos como vacíos sin fondo, se hizo evidente que no era un simple pez. «Tu decisión, Miguel», tronó la voz del viejo, «vida o muerte». Tu sacrificio no solo salvará a los tuyos, sino que también reivindicará el honor de quienes fueron devorados antes que tú. Las palabras resonaban como un mantra inquebrantable. Con cada latido, la figura del monstruo aumentaba su presencia. El inhumano vaivén de las olas competía con el grito de su conciencia. ¿Era el corazón de un padre capaz de sobreponerse a la naturaleza misma? «¿Qué estás dispuesto a perder?», resonó de nuevo el eco del mar. Una elección, un precio. Mientras la brutalidad de la hora apremiaba, el destino de todos pendía de un hilo. Entonces, como un maremoto de revelaciones, la bruma se disipó un poco más, dejando visibles las figuras atrapadas en su interior. Rostros de familiares perdidos, sombras de amigos huidos, clamando desde las profundidades. Miguel sintió que su propio corazón se detenía. El monstruo abrió su boca con un eco ensordecedor. «Dame tu respuesta».
La elección estaba servida, pero el tiempo se desvanecía, arrastrando consigo toda esperanza de rescate. ¿Qué haría Miguel ante la llamada del mar y el terror que acechaba? Con un último grito que desgarró la noche, se preparó para enfrentar lo peor. Pero antes de decidir, el agua estalló en un rugido de fuerza primitiva. Y entonces algo surgió de la bruma. ¿Está listo para un sacrificio real? La risa desquiciada del viejo resonó en sus oídos. La decisión final estaba más cerca de lo que imaginaba. El monstruo se abalanzó, una sombra titánica que oscureció el cielo y eclipsó el rugido de las olas. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La boca del ser se abrió como un abismo, y un aliento frío impregnado de muerte y olvido lo envolvió. El eco de su propia decisión resonaba en su mente. No hay tiempo. «Papá, huyamos», gritó Ana, sus ojos repletos de terror. Pero la playa se había transformado en un laberinto de pesadillas. Las olas rompían contra la orilla, salpicando con agua salada que parecía arrastrar su voluntad. Con cada instante que pasaba, el monstruo levantaba su enorme cuerpo de las profundidades como si estuviera desafiando a la misma naturaleza. «Lucas, agárrate de mí», logró ordenar Miguel, apretando la mano de su hijo. Pero Lucas estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse. En ese momento, la risa del anciano reverberó en todo el entorno, como una vergonzosa melodía de locura. «Tu hermano te espera, Miguel. Sacrifícate y podrás tenerlo de vuelta. La sangre llama a la sangre, ¿no es así?» Las palabras del viejo eran como un veneno que se propagaba lentamente en su mente. «No puedo, no puedo». La desesperación en su pecho se hizo tangible. El monstruo, con sus ojos vacíos, se cernía sobre ellos, y la idea de rendirse ante su llamado se presentaba como una alternativa tentadora. La imagen de Andrés flotaba como un espectro, atrapado en las olas. «Papá, Lucas», gritó otra vez, sacándose del estado catatónico. «Mira», señaló hacia la criatura, y Miguel siguió su dedo. En la sombra del monstruo una silueta se dibujaba, una figura familiar atrapada en el agua, un niño que se debatía en el dolor. «Andrés», Miguel exclamó sin pensar. La imagen era solo un reflejo, pero su corazón lo sentía como un ancla que lo mantenía sujeto a la locura del momento. El viejo sonrió de nuevo. «La ilusión está frente a ti, y el precio es el sacrificio. Elige, ¿te atreverás a salvar a quien amas?» Las olas rugían con fuerza sobre su piel, y Miguel sintió que su mente luchaba por aferrarse a la realidad. Las imágenes de todos los que había perdido aparecían, sombras que emergían del mar oscuro, amigos, familiares, conocidos y lo que pudo ser, instándole a sacrificar su esencia a cambio de un momento, de un susurro de esperanza. «No, no puedo ceder», murmuró, más para sí mismo que para el anciano. Pero el mar parecía tener vida propia, atrayéndolo cada vez más. Las corrientes de agua se desataban en un torbellino, atrapando sus pies, como si el propio océano decidiera reclamarlo. Miguel luchó, forcejeando con todas sus fuerzas, mientras el monstruo bajaba su mirada hacia él, oscureciendo el mundo a su alrededor. «¡Aguanta, Miguel!» La voz de Lucas era un faro en la tormenta de su confusión. Con una determinación renovada, Miguel se dio la vuelta, decidido a proteger a sus hijos. Pero el viejo le bloqueó el paso, su figura firmemente enraizada en la arena. Las posibilidades se desvanecen, la criatura está aquí por un motivo, y tú lo sabes. Al tomar la decisión, el mar será calmo, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a reivindicar el pasado a expensas de tu futuro? Las palabras resonaban como un gong en su mente. Miguel sintió cómo el miedo se transformó en furia.
No iba a permitir que su familia se convirtiera en alimento para ese horror. Con cada latido de su corazón, la realidad se retorcía, revelando más horror. Y de pronto, una corrientada violenta rompió el silencio. Desde el fondo del mar emergió un rayo de luz cegador, como si el océano estuviera vomitando sus secretos más oscuros. Las figuras perdidas comenzaron a gritar, o eran risas, o llantos, no podía decirlo. ¡Corre!, exclamó Miguel, tomando de la mano a Ana y Lucas, mientras el peso de su decisión se desvanecía en el caos que les rodeaba. Pero, en medio de la confusión, la risa del anciano se intensificó, resonando por encima del estruendo de las olas, un estruendo que parecía provocar temblores en la misma tierra. ¿Escaparás del dichoso destino, Miguel?, retumbó su voz. ¿O le darás la bienvenida con brazos abiertos? No olvides, el mar siempre reclama lo que es suyo. Miguel huyó, llevando a sus hijos tras de sí, sin mirar atrás, pero sabiendo que lo que estaba por venir podría ser aún más aterrador que aquello de lo que escapaban. Mientras avanzaban, el océano rugía de manera ominosa, como si aguardara la respuesta a una pregunta que cada vez se volvía más apremiante. ¿Tu decisión, Miguel? Las palabras resonaban aún en su mente, retumbando como un eco sin fin. El camino los llevó lejos del agua, pero en su interior la lucha estaba lejos de terminar. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su familia? La bruma comenzaba a alzarse, revelando otras sombras, y con ellas algo aún más siniestro que el monstruo, las sombras de un pasado, esperando la oportunidad de salir a la luz. Miguel corrió, sintiendo el pánico como un monstruo más, aferrándose a su pecho y dificultando cada respiración. Las manos de Ana y Lucas eran suaves y cálidas, pero también eran cadenas que lo ataban a la realidad. Las sombras se alzaban detrás de ellos, retorciéndose, buscando atrapar los recuerdos olvidados que habían resurgido de las profundidades. La playa parecía transformarse en un túnel interminable, con la bruma envolviendo el horizonte. A cada paso, el zumbido de murmullos lejanos crecía, ecos dolorosos de sus seres queridos perdidos, voces de advertencia, súplicas, risas siniestras. «¡Papá!», gritó Ana, rompiendo el caos de sonidos. «¿A dónde vamos?». «Nunca podemos volver allí», respondió Miguel, su voz más fuerte de lo que se sentía. Debemos encontrar un lugar seguro». Pero sabía que el verdadero horror estaba en lo que dejaban atrás y lo que podría acechar en el camino. A medida que caminaban por la ancha playa, la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Las nubes se acumulaban, oscureciendo el cielo, y el aire se sentía pesado, como si el mundo conspirara en su contra. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la distancia, el monstruo aún hacía guardia, como un rey oscuro acechando a sus súbditos. «Profe», murmuró Lucas, señalando extrañado. Allí, a lo lejos, se asomaba una figura. Miguel forzó la vista. ¿Era una ilusión o una esperanza? La figura levantó la mano, al principio una simple sombra, pero se hizo más nítido a medida que se acercaban. Un hombre con la piel pálida y ojos hundidos. Caminó en su dirección como un espectro, pero enseguida la familiaridad lo sacudió. «Diego», susurró Miguel, recordando a su amigo de la infancia. El temor y la confusión lo abrumaron. «Diego, ¿eres tú?». «Él no está aquí». La voz resonó con un eco sorprendente, como si saliera del mismo mar. «Soy el tesoro del pasado, llamado por las lágrimas que has derramado. Vine a advertirte». Miguel se detuvo en seco, tambaleándose. ¿Advertirnos de qué? La imagen en la distancia se volvió más clara. Diego parecía debatirse entre una sonrisa y un llanto. «Diego, ¿qué está pasando?». «Tu tiempo se agota, Miguel», dijo el hombre con voz temblorosa.
El sacrificio no es la respuesta, pero el pasado no se puede ignorar. Las palabras flotaron en el aire. La rabia y el poder del monstruo se sentían palpables alrededor. «¡El viejo!», exclamó Ana con una voz entrecortada. «El anciano estaba diciendo la verdad». Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, no puedes estar diciendo eso». Las corrientes que brotaban del océano comenzaron a elevarse, como si quisieran devorar a todos. «¡Basta!». «Escucha a tu amigo, Miguel», instó Diego, quien había comenzado a acercarse. «Todo tiene un precio». «¿Qué estás dispuesto a conceder para salvar a tu familia?». El corazón de Miguel se hundió. Negó con la cabeza, queriendo rehuir la respuesta que se cernía sobre él como un manto ominoso. Justo cuando creyó que su amigo podía ayudarles, una risa escalofriante resonó nuevamente. Era el anciano, parado entre ellos y el monstruo, sus ojos brillando con satisfacción. «El pasado te atrapará, ¿no lo ves? Los recuerdos son cadenas que no puedes romper». Las sombras comenzaron a agazaparse, ansiosas por tragarlos. Miguel se aferró a sus hijos, comprendiendo que cada paso que daban los llevaba más cerca del abismo que intentaban evitar. ¿Debía ceder a la tentación de renunciar a su futuro por el eco de su pasado? El océano rugió con un poder que sacudía su ser, y en un instante de claridad desgarrador, Miguel se dio cuenta de que el verdadero terror no era solo el monstruo que acechaba detrás de él, era la decisión que había tomado. Al enfrentarse a su sombra, había dejado huellas indelebles en sus verdaderos seres. Antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador emergió del mar. Era Andrés, su imagen retorciéndose en las aguas oscuras, extendiendo su mano hacia él. «¡Papá!». La llamada a la salvación se dio entre la confluencia de miedos y esperanzas, apretando su corazón en una lucha de lo inevitable. Miguel sintió esa bruma fría envolverlo, una sensación de que el tiempo se había detenido, y las elecciones se convertían en una tela enredada, donde cada hilo podría desatar un nuevo horror. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Podría realmente enfrentarse a su propio pasado y salvar lo que más amaba? ¿O simplemente estaba a punto de desatar una oscuridad mayor que jamás había conocido? La risa del anciano resonó en el aire como un eco infernal, mientras las sombras parecían acercarse, listas para devorarlos. Miguel sintió su corazón golpear en su pecho como un tambor de guerra. «¡No, no, Andrés!», gritó, extendiendo su mano hacia la figura que se retorcía en el mar. Ana y Lucas, a su lado, miraban con ojos desorbitados, incapaces de entender la magnitud de la desesperación que los rodeaba. Miguel tragó saliva, sintiendo ese sabor a sal y a miedo que se apoderaba de sus sentidos. Tenía que actuar, pero ¿qué camino tomar? «Las cadenas de tu pasado, Miguel», intervino Diego, ahora más cerca, «y para romperlas debes hacer una elección». El viento comenzó a aullar, llevándose consigo las palabras de Diego como un susurro ahogado. Miguel miró a su amigo, allí parado, con una tristeza que solo se podía entender en los momentos más oscuros. «¿Qué quieres decir con eso?». «Todo lo que amas tiene un precio», respondió Diego suavemente. «La elección es tuya, dejar ir a tu pasado o salvar a tu hijo». Andrés continuaba su lucha en el agua, llamándole. Las olas golpeaban su cuerpo como si el océano mismo quisiera hacerle pagar por sus decisiones. Algo dentro de Miguel se partió, al ver a su hijo en esa agonía, pero la sombra del monstruo seguía acercándose, una negra masa que se alimentaba de su miedo, y algo en su interior gritaba que eso no era real. «Deja de engañarte, Miguel», dijo el anciano, su voz honda y burlona. «Andrés no es el único que se ahoga aquí, tú también lo harás si no escoges ahora». Miguel se aferró a la mano de sus hijos, sintiendo cómo la gravedad del momento se hacía casi palpable. «Ana,
Lucas, escuchen, dijo, tratando de mantener la calma. Debemos dejar lo que no podemos cambiar, no podemos luchar contra lo que ha sido. En este momento somos lo único que tenemos. Ana sollozó, su voz llena de angustia. Pero papá, no lo podemos dejar detrás. El monstruo estaba casi sobre ellos, un aliento helado que hacía eco de todo el sufrimiento de su familia. Si no haces un sacrificio, lo perderás todo, advertía el anciano, mientras sus ojos chisporroteaban con una mezcla de interés y malicia. Miguel sintió que su mente se nublaba, contemplando la desoladora elección. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Ellos estaban siendo arrastrados hacia el borde del abismo, y su amor por Andrés chocaba brutalmente con su instinto de proteger a Ana y Lucas. «No, no voy a sacrificar a ninguno de ustedes», exclamó, su voz resonando con desesperación. «No voy a dejar que el miedo me controle». El cielo se oscureció aún más, y las olas comenzaron a elevarse, gritando con eco de antiguas tragedias. Miguel cerró los ojos, sintiendo el temblor de la tierra bajo sus pies, el frío del agua que atraviesa su cuerpo, como si todo desembocara en un solo instante. El grito de Andrés se convirtió en una súplica desgarradora, y, con un impulso desesperado, Miguel se lanzó hacia el agua. Ramas de sombra comenzaron a enrollarse a su alrededor, tratando de arrastrarlo hacia las profundidades. Pero en su mente la decisión estaba clara. Tendría que enfrentarse a sus peores miedos. La vida de su hijo dependía de ello. Mientras las olas lo tragaban, sintió que las sombras se abalanzaban sobre él, susurrando secretos y recuerdos que jamás deseó desenterrar. En un segundo su corazón pesaba, y en otro lo alivió la esperanza. Sería el momento de redimir su pasado, de finalmente desentrañar el misterio que tanto le había atormentado. Y ahí, justo bajo la superficie, vio a Andrés. Sus ojos reflejaban angustia, pero también una chispa de fe que lo mantenía a flote. Con una acción desesperada, Miguel extendió su brazo, olvidándose del miedo, el anciano y el monstruo. Era el encuentro entre un padre y su hijo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarlo, una risa temblorosa emergió de las profundidades, y una voz comenzó a susurrar. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo para encontrarlo? Las sombras se retorcieron aún más, y el horror de la elección se cernía de nuevo sobre Miguel. ¿Podría volver a la superficie o había cruzado ya el umbral de lo irrevocable? La verdad lo atraparía. ¿Podrá encontrar a Andrés o perderá su esencia en el camino hacia el abismo? La esperanza y el terror danzaban, un juego mortal en el fondo del mar. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las aguas heladas le envolvían, y la risa del anciano resonaba como un canto funesto. Fue un instante, un parpadeo. Las manos de Andrés, temblorosas, parecían acercarse a su alcance, pero el abismo lo succionaba con fuerza. Cada segundo se tornaba en agonía. Cada burbuja era una oración muda por el hijo que no podía dejar ir. «Andrés, agarra mi mano», gritó, pero su voz se ahogó en el rugido del océano. El rostro de su hijo se distorsionaba entre las sombras, cambiando como un reflejo maldito que nunca podría alcanzar. «Solo un sacrificio», murmuraban las voces, 1000 ecos en su mente desgarrada. «Deja ir lo que amas, olvídalo y serás libre». Con cada susurro, su fuerza se debilitaba, casi convencido de que la redención requería una entrega. Pero Miguel fue férreo. «No voy a dejarte, Andrés». Su corazón se rompía mientras células de su memoria emergían, recreando errores pasados. Imágenes de un hombre perdido en el tiempo, un padre ausente, danzaban ante sus ojos. Las sombras giraron y se hicieron más densas, como si fueran criaturas corpóreas buscando devorarlo todo.
Las historias de su infancia, las advertencias de su madre regresaron a él. No temas a la oscuridad, hijo, enfréntala y se desvanecerá. Esa frase ardía en su mente. Fue entonces que, con una fuerza ancestral, Miguel comenzó a luchar contra el frío que lo semejaba a un mar de penas. En ese momento entendió que enfrentar las sombras no solo era por Andrés, sino también por Ana y Lucas. Empezó a recordar el abrazo cálido de Ana al regresar del trabajo, las risas de Lucas mientras jugaban pelota en el patio, la vida, la luz, todo lo que aún existía. ¿Qué podría sacrificar por ellos? Nada, pensó, ahora con renovada determinación. Su mano finalmente encontró la de Andrés. El contacto directo hizo que la oscuridad retrocediera. El joven lo miró y fue como si la tormenta se calmara por un instante. Pero el anciano apareció de nuevo, esta vez justo al borde de la superficie, su risa retumbando como un trueno. Hay un precio que pagar, Miguel. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo para salvarlo? La imagen del anciano lo desestabilizó. Era la representación de sus peores temores, pero ahora, frente a su hijo, entendió que una elección puede redefinir el camino. «Déjame en paz», dijo Miguel, en un grito que reverberó por las profundidades. Fue como lanzar una piedra al agua, un eco retumbante que se alejaba. De repente, un destello iluminó todo a su alrededor. Las sombras titilaban en un esfuerzo vano por mantenerse. Fue un momento revelador, una luz cegadora que lo envolvía a él y a Andrés. Pero ahí, en medio de su lucha, Miguel sintió la presencia del anciano acercándose. «Lo que hagas será irreversible», amenazó antes de que el agua comenzara a burbujear violentamente bajo ellos. Miguel y Andrés fueron arrastrados hacia la superficie, pero no sin la certeza de que la verdad estaba a punto de revelarse. Con un último empujón, emergieron, llenos de aire, solo para encontrar que el mundo que conocían había cambiado. El paisaje familiar había desaparecido, y enfrente de ellos había un bosque espeso, del cual emergían sombras que los observaban con ojos hambrientos. «¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos?», preguntó Andrés, la confusión cernida en su mirada. Miguel no sabía qué responder. Solo pudo sentir que el peligro aún no había terminado, que el anciano y su súplica oscura seguían presentes. Pero muy pronto, una figura conocida se materializó entre los árboles. Una mujer, con un rostro triste, su madre, que no había visto desde que él era un niño. «Miguel», susurró, y su voz era como un canto de sirena, tanto hermoso como perturbador. La incertidumbre creció en su pecho. ¿Es esto una ilusión o la verdad? Mientras avanzaban, cada paso se sentía como un eco de lo que él había perdido. ¿Podría realmente enfrentarse a su pasado y a los secretos que habían sido enterrados? La respuesta estaba a punto de revelarse, y las sombras acechaban, listas para actuar. ¿Estaban condenados a revivir su historia una y otra vez, o encontrarían la forma de romper el ciclo? Las sombras del bosque se ciernen, negras y densas, como si tuvieran vida propia. Miguel, aturdido, sintió la mirada de su madre atravesar las brumas de su memoria. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, sin poder contener la angustia que lo envolvía. «Vine a ayudarte», respondió ella, su voz tan suave como un susurro del viento. Pero su expresión era preocupante, como si por dentro la pena se estuviera apoderando de ella. Andrés, inquieto, dio un paso atrás. «No deberíamos quedarnos aquí. Esto no es normal». Miró hacia las sombras, donde algo se movía entre los árboles, algo que no parecía humano del todo. La atmósfera era densa, tensa. Un sudor frío se dibujó en la frente de Miguel.
¡No! Gritó, con una desesperación que lo atravesó como un rayo. ¡No la toquen! ¡Dejen a mi madre en paz! Sin querer, el eco de su voz se expandió, reverberando en la oscuridad y trayendo consigo el crujido de ramas secas como risas burlonas. «No tengo miedo», dijo Miguel, aunque su corazón palpitaba fuerte en su pecho. Se colocó entre su madre y esas sombras, dudando de cada paso que daba. «¿Por qué has regresado? No puedes estar aquí». La figura de su madre se desvaneció un instante y luego se transformó. Su rostro se convirtió en una mezcla de tormento y desesperación. «Tuve que partir porque lo decidí, hijo, pero tú todavía estás atrapado». Andrés lo miró, el miedo brillando en sus ojos. ¿Atrapar? ¿Qué significa eso? «No lo escuches», lanzó Miguel, al tiempo que retrocedía, elevando las manos para señalar. Las sombras que se estaban acercando. A medida que las sombras asumían formas alargadas y desfiguradas, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. «Soy tu madre. ¿Recuerdas lo que pasamos, los buenos momentos?», insistió ella, mientras el viento aullaba a su alrededor. «¿Buenos momentos?», preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. «¿Cuáles son esos buenos momentos, los que te llevaron a dejarnos?» «Escúchame». La voz de su madre retumbó, ahora como un trueno que resonaba en su interior. «Lo que están a punto de descubrir cambiará todo. Tienes que hacer una elección, Miguel. Es ahora o nunca». El bosque tembló con la intensidad de su última frase. El miedo parecía tomar forma, oscureciendo la atmósfera y alimentando las sombras que se acercaban con intenciones macabras. Miguel sintió una presión creciente por dentro, la opción de liberar sus penas, el sacrificio, la verdad encubierta de su madre. Un terror indecible lo abrumaba. El roce frío del viento pareció empujarlo hacia ella, como si lo atraía a un abismo desconocido. «Miguel», suplicó ella, y en sus ojos regresó fugazmente el brillo de los recuerdos. «Siempre estuve a tu lado». Desesperación golpeó el corazón de Miguel. ¿Era este un truco? Intentó recordar algo de su niñez, algún destello de luz que lo guiara, pero la oscuridad lo envolvía. En un instante, las sombras parecieron agruparse, proyectando figuras que eran una burla a las memorias de su madre, formas que gritaban lo que había perdido, lo que había sido despojado. «Andrés, corre», gritó, aunque sabía que no había forma de escapar del pasado. Las sombras parecían reír mientras se acercaban. Miguel se dio cuenta de que, quizás, la respuesta no estaba en correr, sino en enfrentar la verdad. «Cualquiera que sea el precio», dijo, mientras un sudor frío recorría su espalda, «estoy listo para pagarlo. Dime qué debo hacer». Pero antes de que su madre pudiera responder, un grito desgarrador resonó por el bosque, y las sombras se lanzaron hacia ellos, como si la elección ya hubiera sido tomada. La oscuridad se cernía. Miguel y Andrés se encontraron enfrentando no solo a lo desconocido, sino a las verdades escondidas en lo más profundo de sus corazones. ¿Sobrevivirían a esta batalla claustrofóbica de sombras y secretos? ¿O sucumbirían una vez más a las horrendas cadenas de su pasado? El bosque susurró su respuesta, un eco que resonaba entre los árboles. La verdad siempre encuentra la manera de salir, y a veces la salida no es lo que parece. La oscuridad se cerró a su alrededor, pero Miguel se sintió más fuerte. Con el aliento entrecortado, miró a su madre, cuya sombra se desvanecía en el aire. «No voy a dejar que mi pasado me consuma, no más», proclamó, con la voz firme. La angustia y la desesperación dieron paso a la determinación. El verdadero terror no era estar perdido en el abismo, sino perder a aquellos a quienes amaba. «Miguel, corre», le gritó Andrés, pero el padre se mantuvo firme.
Las sombras rugían, ansiosas por atraparles, pero él no se dejó llevar. Su decisión era clara. Enfrentaría sus demonios. «No tengo miedo de ti», dijo con rabia dirigida hacia la oscuridad, que parecía moverse aún más frenética ante su valentía. Entonces el bosque tembló. La figura de su madre se desvaneció poco a poco, mientras esas sombras tomaban formas grotescas, gritando antiguos lamentos. «Tu sacrificio es lo único que puede liberarnos», susurró una de las sombras, voz que sonaba conocida. Miguel la enfrentó, reconociendo en su interior que sus temores eran solo eso, sombras que se alimentaban de su indecisión. «No sacrificaré a mis hijos para salvarme», dijo, latidos convulsos en su pecho. «Voy a retomar el control de mi vida». Con esas palabras, un rayo luminoso surgió de su interior. Las sombras, aliviadas y sorprendidas, comenzaron a retroceder ante su convicción. Miguel sintió un calor reconfortante brotar. Agarró la mano de Andrés y juntos avanzaron hacia la oscuridad, dispuestos a no dejarla dominarles más. «Atrévete a enfrentar la luz», gritó, y en esa bruma densa, cada paso los acercaba a la verdad que llevaban tanto tiempo ocultando. Las sombras intentaron regresar, distorsionadas y hambrientas, al tiempo que recordaban sus propios miedos. Pero ahora Miguel, con la fuerza de su familia a su lado y su determinación como antorcha, empujó hacia adelante. «Hoy todas las cadenas se rompen», proclamó, y las sombras comenzaron a disolverse a medida que avanzaban. Y en un instante todo se apagó, sumergiéndose en un silencio que resonaba en sus corazones. El bosque desapareció. Las sombras se desvanecieron, y las olas del mar ya no rugían, sino que se calmaban, susurrando una melodía de paz. Miguel y Andrés emergieron de la oscuridad hacia la claridad de un nuevo amanecer. Con sus corazones aún palpitando, se encontraron en una playa, un lugar que conocían, pero que ahora parecía iluminado por una nueva esperanza. «Lo hicimos», dijo Andrés, grande en palabras, corriendo a abrazar a su hermano. «Estás fuerte, hermano». Ana y Lucas, aún en sus brazos, sonrieron al ver la luz del día brillar en sus rostros. Miguel los abrazó a todos y sintió una paz indescriptible. «Nadie más caerá de nuevo en la oscuridad, lo prometo». Con esa decisión sintió cómo las memorias y las sombras de su pasado se desvanecían. Ya no eran presas de su miedo, sino unidas en el amor que superaba cualquier tormenta. Miguel entendía que la vida traería desafíos, pero lo enfrentarían juntos, con valentía y esperanza en el futuro. Al mirarse entre sí, rieron y lloraron. Sabían que el mar, aunque siempre tendría sus secretos, ya no podía amenazarlos. Habían reclamado su verdad. Su madre, hermanos y aquellos que había perdido siempre estarían con ellos, no como sombras, sino en el brillo de quien habían sido. A partir de aquel día, cada momento se llenó de luz. No había lugar para el miedo o el arrepentimiento. Lo que el mar había tomado no podía convertirse en su pesadilla, sino en el recordatorio de que juntos podrían superar el horror y abrazar la vida. La historia de Miguel y su familia se convirtió en leyenda en el pueblo, un cuento que resonaría por generaciones, mostrando que enfrentar los demonios del pasado siempre permite descubrir la fortaleza en el corazón. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión.